El día de la conferencia de hoy está basada fundamentalmente en el título que habéis visto antes, que nos vamos a encontrar al otro lado de la vida. Y para ello vamos a contar pues con tres compañeros con mucho conocimiento, comenzando por Rodrigo, Víctor y Enzo, que os van a contestar pues a las preguntas que vosotros vayáis formulando. Posiblemente hay personas que piensan que no va a existir absolutamente nada, que no se van a encontrar nada al otro lado. Sin embargo, afortunadamente, y cada día es más, pues resulta que el conocimiento del mundo espiritual se va extendiendo, lo vamos asimilando todos y ya pensamos de una forma muy distinta, diferente. Vamos pensando que cuando lleguemos al otro lado de la vida, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues vamos a intentar en esta tarde pues dar contestación a esta pregunta que hemos hecho y sobre todo a las preguntas que hagáis vosotros, porque si no hacéis preguntas, pues verdaderamente no tiene sentido que haya un coloquio en esta casa. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque estoy seguro de que nos vais a facilitar mucho el que podamos volcar pues todo el conocimiento que la doctrina de los espíritus nos ofrece a todos cuanto la estudiamos. Muchísimas gracias y así que adelante. Podéis empezar ya a levantar la mano, ¿eh? Venga. Bueno, gracias por venir. Como he dicho antes Juan Miguel, aquí estamos para intentar de contestar cuanto mejor posible a vuestras preguntas, que esperamos que sean sencillas, pero muchas. Bueno. Yo tengo una pregunta para los tres, en general. Para Rodrigo, para Enzo y para Víctor, me gustaría que pudieran exponer cuál es la diferencia, para que todos los presentes lo sepan sus pensamientos, cuál es la diferencia real, esencial diría yo, entre la doctrina espírita y las religiones en general. Por supuesto, la doctrina espírita nos ayuda a entender bien lo que hay en el más allá, porque tenemos, digamos, el contacto a través de la mediunidad con los hermanos mayores que nos esclarecen, que nos dan, digamos, pautas y nos guían muy bien a veces. Pero también decir que la doctrina espírita es el único vehículo para aprender, el único, digamos, la única, entre comillas, religión, digamos, apta para hacer esto, me parece demasiado, porque en cada doctrina, en cada religión hay siempre de bueno, siempre hay, digamos, o sea, somos nosotros que tenemos que, bueno, despertar y aplicar lo que son, lo que es las enseñanzas, digamos, de las religiones, que son todas buenas. Nadie dice, en ninguna religión hay, digamos, preconcepto de que dice siempre que tenemos que ser buenos, que no hay que tenemos que amar a nuestros semejantes, todo lo dicen. Pero, por supuesto, luego cada cual reacciona, digamos, y actúa como su libre albedrío, digamos, se le sugiere. Yo creo, personalmente, que la ventaja, entre comillas, aquí juego en casa, por supuesto, de la doctrina espírita es justo en el contacto directo que tenemos con el más allá, porque en la casa espírita no se hace mediunidad digamos, para decir a la gente que se va, digamos, a recuperar de un problema, o se va, yo qué sé, va a encontrar casa, o que esas cosas que es, digamos, más claro, es un negocio. En la casa espírita no se hace ningún negocio, se escucha lo que los hermanos, a través de los mediums que tienen, lo que nos sugieren y cómo nos guían. Esto yo creo, personalmente es mi pensamiento, la ventaja que tenemos nosotros. Pero también hay las demás religiones que dan aportaciones,
por supuesto, pero digamos por el más allá. Podríamos decir, perdona, bueno, ibas a contestar. No, si quieres habla tú. No, es una palabra, una frase sola. Podríamos decir que la diferencia entre la doctrina espírita y las religiones, cualquiera que sean las tres las religiones importantes, las monoteístas, la diferencia básica es que a través del espiritismo se puede eliminar el dogma de las religiones. Pudiera ser, sí. Bueno, yo voy a seguir con la contestación que te estaba dando Enzo. Vamos a ver, si nosotros tenemos conocimiento del mundo espiritual, como decía antes María Jesús, es porque efectivamente tenemos contacto directo con ellos. Nosotros no nos inventamos nada. No tenemos, digamos, no tenemos ningún privilegio. Interés. No, y privilegio, no somos gente, no somos gente diferente de los demás. Simplemente tenemos unos conocimientos que nos transmiten desde el otro lado de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, habrá personas que piensen, bueno, pero eso es lo que vosotros decís. Nosotros hemos podido constatar que lo que nos dicen es verdad. Lo hemos podido constatar. O sea, que cuando el mundo espiritual te pone en conocimiento una serie de cosas y luego se comprueban, no hay vuelta de hoja. Esa es la diferencia que yo veo del espiritismo o de la filosofía espiritual a la de otras religiones. Las religiones, siempre que sea religar con Dios, es bueno, pero no sabemos las religiones lo que tienen de fantasía. Aquí no, porque además hay muchos libros escritos desde el otro lado de la vida. Hay muchos libros y claro, nos informamos de ello, de tal manera que todo lo que aquí hacemos es real. Otra cosa es luego la interpretación que pueda verse por las demás personas. A lo mejor hay personas que no lo interpretan como es debido, pero la verdad es que todos los conocimientos, y repito por última vez, que nosotros tenemos, nos vienen del mundo espiritual, porque si no, nosotros no sabríamos nada como los demás. Dicen que hay otra vida, dicen, pero nada más dicen, que a uno le habló su tío o su abuelo, bien, pero lo dicen, no. A nosotros nos hablan y hemos podido constatar montones de veces que lo que nos dicen es cierto. Nada más. ¿Más preguntas? Espera. Ya. Esa señora. Yo quería formular una pregunta, si puede ser. Claro. Sobre todo esto parte evidentemente de la creencia en Dios, o en un orden estructural, divino, entiendo, ¿no? Que se limita a un ámbito, el terrestre. Porque la persona que ha hecho la presentación, yo la primera vez que vengo, disculpad. No. Se llama María Jesús, se llama María Jesús, creo que habéis comentado. Ella parte de que, bueno, hay posibilidad de reencarnación. Entonces, claro, pero todo es aquí, en el planeta Tierra. Entonces, yo quiero creer. Me encantaría, sería la mujer más feliz del planeta. Pero, también por otro lado, no contaminada, lo quiero decirlo como así, pero sí por multitud de pruebas científicas. Bueno, creo que al final va a ser una pequeña grano de arena en un diamante, ¿no? Cuando el planeta Tierra se convierta en un diamante. Claro, entonces, ¿por qué es tan difícil que accedamos todos a eso? Es decir, porque es algo que es tan difícil, es que algo como, no oculto casi, pero semioculto, porque es tan difícil que los demás, que la mayoría de la gente podamos tener esos conocimientos y tener un convencimiento. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? Pues por el desconocimiento, simplemente. Claro. Ya, pero ¿por qué no se profundiza más en ese conocimiento? Vamos a ver. Si usted me pregunta a mí, ¿usted cree que existe la otra vida? Yo le diré a usted, no, no creo. Yo lo sé, que es distinto. Yo lo sé. Primero porque los he visto. Primero porque hablo con ellos. Luego los he visto. Y entonces a mí,
no me puede discutir nadie lo que yo he vivido. Lo que viva usted, yo no se lo puedo discutir, pero lo que yo he vivido no me lo puede discutir nadie. No, si no, es un ejemplo. Lo que yo quisiera es hacer lo que hace. Sí. Lo mismo, pues mire usted. Si puede, podremos todos. Claro, naturalmente. Claro, naturalmente. Yo soy una persona completamente normal. O sea, si yo lo sé, usted también puede saberlo, pero tendrá que empezar por estudiar la filosofía espírita y venir aquí o a otros centros que hay. Y entonces se enterará usted. Y cuando a usted la den ejemplo, digan, hombre, pues esto es verdad, y nadie se lo podrá discutir. Nadie se lo podrá discutir, pero efectivamente... No, sí, yo no pongo en duda eso, ¿no? Quizás me he expresado bastante mal. ¿Por qué no es más fácil que todos tengamos ese acceso? Es decir, porque a nivel de religiones es que es cuestión de fe, es cuestión de fe. Porque no regala nadie nada. Hay que trabajárselo. ¿Perdona? Vamos a ver, nadie te regala nada. Se avanza con propio trabajo, con propio sacrificio. Es decir, el despertar que tenemos no es la... Hay que ser pronto, digamos, para que nos despertamos hacia, digamos, la parte del más allá, digamos. Pero esto no es importante. La primera cosa que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos, ser mejor personas, amar nuestros semejantes, mejorar nuestro alrededor, hacer bien y amar. Con este cambio, poco a poco se va abriendo todas estas puertas que para algunos son cerradas, que no se entienden, como por ejemplo puede ser lo que me está diciendo usted. Si usted cambia su forma de ser, o tal vez está en ello, por supuesto que sí, y entonces cambia la perspectiva, y entonces el patrón vibratorio sube, y con él digamos, la espiritualidad ya empieza un poquito más a manifestarse, y ahí empieza a entender. Si esto no pasa, bueno, hay que esperar, cuando un día, si en esta vida o en otra, esto le va a pasar. Ahora creo que va a contestar Víctor, porque no ha hablado nada. Bueno, iba a decir lo mismo, pero con otras palabras. Por algún motivo misterioso, en esta vida, lo que tiene valor es difícil de conseguir. Es decir, si fuese obvio, si fuese evidente, a lo mejor lo despreciaríamos. Entonces, tal vez en esta reencarnación, o en cualquier otra, se nos pide un trabajo personal, un trabajo que empieza desde la duda siempre, y tiene que ser así. Es bueno dudar, porque dudar nos lleva a confrontar nuestra propia vida, nuestras creencias, con lo que vemos, con lo que nos dicen otros, con lo que intuimos. Entonces es bueno dudar, porque es el comienzo del trabajo, y a partir de ahí, de una forma seria, pues bueno, se puede leer lo que han escrito otros, confrontando con la propia experiencia, me convence, no me convence, tengo estas dudas. ¿Y todo esto para qué? Yo creo que para responder a la gran pregunta. La gran pregunta no es si existe Dios. Bueno, es una pregunta importante, vamos. Pero la pregunta es la que nos estamos haciendo aquí. ¿Hay algo más allá? ¿Por qué? Porque en función de cómo respondamos a esa pregunta, nuestra vida va a cambiar. Nuestros puntos de vista, nuestra relación con los demás... se va a modificar. Vamos a tener un sentido a nuestra vida, aunque nuestra vida a veces sea una mierda, aunque a veces tengamos dificultades, enfermedades o de nuestros seres queridos. Nuestro punto de vista, nuestro enfoque va a cambiar. Por eso hay que dar respuesta a esa pregunta, y esa respuesta la tiene que dar usted misma. No le sirve la respuesta que yo le dé. Me puede escuchar mi experiencia, o la de Rodrigo, o la de Enso, pero la respuesta la tiene que dar usted. Entonces, por eso el trabajo es tan complicado, pero vale la pena. Miguel, yo lo que quería referirme era a la primera pregunta que se hizo. Lo que nosotros debemos comprender es que las religiones son dogmáticas. En cambio, el espiritismo es una doctrina. Es decir, hay una distinta forma de ver las cosas.
tú en la religión tienes que ceñirte a lo que te dicen y de ahí no te puedes ir. Pero en cambio la doctrina es mucho más amplia, tiene mucho más campo de actuación y eso es lo que nosotros estudiamos. Pero la doctrina esta no se aprende en un día, dos días. No queremos abrir una polémica con las religiones, porque todas las religiones han empezado bien. Luego, a lo largo del tiempo, la manipulación del hombre, ha puesto dogmas y reglas y cosas distintas. Pero esto, es innegable que hay cosas buenas. Si se quitan, estos dogmas, esas cosas que luego se han añadido con el tiempo por el poder temporal del hombre, yo creo que algo bueno hay. Repito, la ventaja del espiritismo, porque yo no quiero presentarlo como única solución, ¿entiendes? Pero la ventaja que tenemos es que no tenemos ningún interés en el practicar la mesa mediúnica, y los hermanos, pues que nos ven que somos sin interés peculiar y ni pecuniar de dinero, nos acercan y nos dan enseñanza y nos guían, todo a gratis. O sea, nosotros tenemos que pagar con nuestro cambio de actitud. Esto sí, esa es la moneda de cambio. ¿Me das la enseñanza? Vale, yo te pago esto con mi reforma interior, cambiando mi forma de pensar. Empezando, por ejemplo, a amar a mi alrededor, a Rodrigo, a ti, a fulano, y también a Martina, si me ha hecho algo, yo, claro, voy a perdonar. El cambio, lo que decía, el cambio que tenemos que hacer en esta reforma que piden los hermanos superiores, esto nos acerca al mundo espiritual que siempre hemos tenido. Desde los egipcios, siempre, la mediunidad ha sido siempre practicada, siempre, hace miles de años. O sea que no nos estamos inventando nada. ¿Más preguntas? Simplemente, un momento que quiero decirle algo a Enzo y a esta señora que preguntó. Vamos contesta a ellas. Sí, vamos a ver. Cuando el hombre no cambie, sino cuando el hombre sepa que es responsable de todo cuanto hace, cambiará. O sea, todos sabemos, porque todos somos adultos, que la vida no marcha bien, que la vida es difícil, que muchas veces nos hacemos la puñeta los unos a los otros. Pero eso es porque el hombre todavía no ha evolucionado. Cuando el hombre a través de los conocimientos evolucione, las cosas cambiarán y la vida será mucho mejor. Discúlpame, pero yo no hablo de esta vida ya. Realmente, ¿qué es lo que nos espera? Disculpadme, ¿qué es lo que nos espera realmente? ¿Qué es lo que nos espera después? Esa es mi pregunta. Lo que nos espera depende de nosotros. Pero claro, ahí está, que no todo el mundo va a tener una vida después. Claro que sí, pero distinta. Porque nosotros hoy, y para hoy entiendo decir, en esta reencarnación, estamos sembrando lo que vamos a recoger después. Depende de lo que sembramos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar depende del trabajo que hemos hecho, de cómo lo hemos llevado. Ya. Hay que venir muchos jueves para entender todas estas cosas. Sí. Disculparme, la primera vez que he podido venir. Por eso ahora hago preguntas obvias para vosotros, pero para mí. No. El jueves tratamos con mucha más, sí, más profundidad. De eso. Bueno, yo también es la primera vez que vengo. Bienvenida también. Y yo, al contrario que ella, sí creo, siempre lo he creído desde pequeña, he pensado que aquí no se acaba. De una manera o de otra, pues efectivamente, pues depende de las creencias de religión, pero vamos, yo tengo muy claro que después de aquí hay otro sitio. Pues por lo que he leído, por lo que estoy escuchando ahora mismo también, lo que ha dicho María Jesús, bueno, pues puede ser el tema este de reencarnación. Yo, a mi forma de entender, en lo que yo me he inventado, por decirlo de alguna forma, es
según nos vamos haciendo más buenos o más perfectos, llegará un momento en el cual ya no nos reencarnamos. Entonces es con estos espíritus con los que se habla, porque el que no se ha reencarnado, entonces no puedes hablar con el que ya ha vuelto, por decirlo de alguna forma. Es que eso me hace a mí un poco de lío. Mira, te va a contestar Víctor. Vale. Me deja las preguntas más difíciles. Bueno, los espíritus con los que hablamos son espíritus en tránsito, es decir, espíritus que han desencarnado y bueno, pues que aún o bien no han tomado la decisión de volver a reencarnar, o bien están pues en una situación transitoria, pues a la espera o progresando, o espíritus necesitados, pues el caso, que con una vibración baja, que han tenido sus cuestiones en la Tierra y que no han podido evolucionar y entonces necesitan consejo, afecto, ánimo o esclarecimiento, que es un poco el trabajo que hacemos aquí, las dos cosas. Un espíritu superior siempre nos dará pues indicaciones, conocimiento, nos aclarará cosas, dudas que tengamos. Un espíritu necesitado, por el contrario, pues somos nosotros los que intentaremos ayudarle para que evolucione, para que vaya, como dicen en las películas, para que vaya hacia la luz. Aunque, bueno, dicho de una forma poética, ¿no? En fin, ayudarle un poco a evolucionar. Entonces es el trabajo que hacemos con ese tipo de espíritus. En cuanto a la cuestión de hasta dónde llega el ciclo de reencarnaciones, pues bueno, hasta un progreso perfecto que nos lleve a asimilarnos pues con el Ser Supremo y participar de sus trabajos. Eso en nuestra cabeza difícilmente lo podemos comprender, pero bueno, más o menos por ahí va la teoría. Un momento que quiere introducir alguna cosa. A ver, déjame. Yo le voy a contestar a esta señora. Vamos a ver. Sí, ya, vamos a ver. Nosotros nos comunicamos con espíritus de bajas vibraciones y también espíritus evolucionados, pero no los que decía usted. Los que decía usted son demasiado altos. O sea, con Jesús, por ejemplo, pues que yo sepa, no ha habido ninguna ocasión que hayamos podido hablar con ellos. Nos comunicamos con espíritus elevados, también es cierto, pero como hay muchos grados, depende del grado. O sea, espíritus de bajas vibraciones pues son espíritus elementales, que con eso sí que nos comunicamos y vienen a pedir ayuda normalmente. Espíritus más evolucionados, pues claro que sí, mucho más evolucionados que nosotros, porque es que si no, no nos podría dar consejos, porque los consejos no valdrían. Pero espíritus tan altos como los que usted decía, con esos que yo sepa, no. A ver, esta señora que quería hablar. Eu sou de Brasil, eu trabalho com médio de psicografia e sempre estudo há mais de 10 anos. Estou estudando agora física quântica e espiritismo. E o médium sempre ha dicho que as pessoas não se preparam para a morte. Se preparam para cambiar um coche, para cambiar uma casa e não se preparam. Então, quando está desencarnando, se pega com susto, com desespero, porque não se preparou. Se preparou para coisas pequenas. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Perdón. Es esta. Como el hombre que nada sabe del espiritismo llega al astral. Yo pienso que es mucho mejor no tener dogmas, porque está más listo. ¿Y ustedes qué piensan? Sí. Claro, los espíritus. Es que según hablaba, me he acordado de un libro que os quiero recomendar a todos, que se llama Volví. Es un libro dictado por el hermano Jacobo y psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por Chico Xavier. Entonces, los quiero recomendar porque es un libro donde el que fallece es ya una persona espírita que se presupone con cierto conocimiento. Y aún así, vamos, luego pues,
pues trasciende, pasa una serie de etapas y luego vuelve para contarlo. Y dice que a pesar de todo el conocimiento que tenía, la muerte le resultó difícil, porque efectivamente no estamos preparados, porque bueno, o lo vemos como un tabú, o lo postergamos, o nos preocupamos de otras miles cuestiones. Entonces es un libro muy interesante, no es un libro solamente para espíritas, es para cualquier persona. Se puede leer con, además la literatura es muy, muy agradable, ¿no? Como el propio Entonces, André Luiz. lo mismo, en nuestro hogar pues ocurre lo mismo. Es decir, ¿y por qué alguien llega al astral? Pues bueno, pues aquí tenemos otro libro, el de nuestro hogar, ¿no? Que en principio pues es un médico, un buen profesional. En la vida tiene sus cosillas. Bueno, pues no se ha portado del todo bien con su mujer, tiene ciertos apegos a la materia y se encuentra con que fallece y va pues un tiempo, no sé, 7 u 8 años al astral. Y bueno, entonces, ¿y por qué? Si él se preparaba para ser buena persona, etcétera. Y bueno, pues más que nada ese apego a la materia es lo que le lleva a no poder evolucionar. Y hasta que no llega un buen día y se sienta y reflexiona, ora a lo mejor, y pide ayuda y dice, vale, yo soy consciente de que he hecho cosas malas, pero quiero mejorar. No es hasta ese momento que se le abren las cortinas y puede trascender para seguir progresando. Con lo cual, si es que tiene toda la razón del mundo, no es fácil. Y hay que prepararse en la medida de lo posible. ¿Preguntas? A ver. Yo quería preguntar otra cosita. Sí. Déjeme que yo continúe, que continúe un poco con lo que decía antes Víctor. Vamos a ver, la pregunta importante es qué nos espera, qué es lo que pone el programa, qué nos espera en el otro lado de la vida. Pues mire usted, Juana de Ángelis, que es un espíritu muy elevado, nos dice tal vida, tal muerte. O sea, si nosotros nos hemos comportado medianamente bien en la vida, nuestro recibimiento en el mundo espiritual será bueno, nos recibirán bien. Pero hay una cuestión que de eso la gente no lo sabe y que yo quiero en este caso comunicarlo. Cuando la persona muere, normalmente necesita ayuda para sacar el espíritu del cuerpo, de la materia, porque la materia ha muerto, la materia queda aquí, queda en el cementerio o donde quiera que sea. Pero el espíritu necesita salir de ahí. Para eso hay unos espíritus encargados de sacar el espíritu y llevárselo. Pero hay una cuestión muy importante. Todo esto se produce en función de los comportamientos, de cómo haya sido la vida del individuo, de cómo se haya comportado con los demás, de qué sentimientos tenga, porque el desenlace del espíritu con el cuerpo se puede producir en horas o en años. Imagínese usted que uno que muere pues está pegado a su cuerpo un día, otro día, un mes, otro mes, y ve cómo su cuerpo se deshace y él no puede hacer nada. Por eso es importantísimo que las personas lleguen al convencimiento de que hay que comportarse bien, de que hay que ser buena gente, sobre todo no hacer daño, y si puede ser, hacer bien, que es lo más importante. Lo más importante de las personas, vamos a ver, se suele decir, como decía Jesús, hay que amar a los demás. Esto es cierto, pero yo creo que a las alturas a las que estamos es pedir demasiado. Yo diría, lo más importante es no hacer daño, y luego si se puede hacer bien, mucho mejor. Venga, otra pregunta. Esta pregunta que iba a preguntar y te he dejado. Era otra pregunta, pero ahora al contestar esto, pues me hace, vale. Y por ejemplo, un niño de 1 añito que muere y no le ha dado tiempo a ser bueno ni malo. Un criminal. Pero el niño, pero el espíritu no es niño. ¿Entiendes? La pregunta que va a hacer que esta ha sido posterior a... El niño, pero el espíritu donde estaba encarnado, tal vez el niño tenía que pasar por esta experiencia. ¿Entiendes? Claro, nosotros vemos que el niño, pobrecito, que no ha hecho nada, pero el espíritu, digamos, ya lleva su historial. Tengo la voz bastante. No importa. Si nos oye sin... Sí. Bueno, yo quería que este señor, no me acuerdo cómo se llama, Rodrigo, ha dicho que cuando una persona muere,
puede estar su espíritu dentro de su cuerpo, depende de cómo se haya comportado en su vida, un día, 2 meses, yo eso no me lo creo. ¿Quién se lo ha contado a usted? Yo le contesto. Déjame que la conteste. A mí me ha aterrorizado la historia. Hemos dicho hace unos momentos, cuando nos presentamos, que lo que sabemos, lo sabemos por la información que nos llega. ¿Pero cómo se la dan? ¿Por mediación? ¿Por mediación? Ya lo hemos dicho. ¿Sesiones de espiritismo? Perdone usted. Yo no lo Un momento, yo se lo voy a explicar. Perdone usted. Primero nos lo dicen de palabra, en la sesión mediúnica. Y luego hay libros, usted puede llevarse cualquier libro de aquí, que se enterará de todo eso. Se enterará. O sea, las personas son ayudadas en función de su moral. Crónica de un despertar, dice, me está enseñando María Jesús. Sí. Yo se no lo he leído, pero ahí viene seguro todas estas cosas. De entrada, no, termino ya, porque vamos a ver. Vamos a ver. De entrada tengo que decirle que todo lo que nosotros sabemos no es casual. No, ya es información. Pues yo pienso que el alma se debe elevar una vez que muere y no quedarte 2 en el ataúd. En el ataúd. No se queda en el ataúd, se queda fuera con familiares. Como me parece cruel, si esto es tan bueno y tan real, no. El pueblo enseña. Otra de las cosas que le digo yo, muy corta. Nadie sufre si no tiene que sufrir. Todo sufrimiento tiene una razón de ser. El individuo que sufre, las personas que sufrimos, porque yo donde pongo la vista y la atención, hay sufrimiento. En toda la humanidad hay sufrimiento. Ese sufrimiento no es casual, es la consecuencia de nuestros malos comportamientos. Bueno, estoy de acuerdo, pero lo otro no estoy de acuerdo. Lo del espíritu que se queda ahí. Es que vamos a ver, discúlpenme, tal como lo he expresado, yo me he aterrorizado un poco. Sí. Vamos a ver, pero no es que usted lo haya expresado mal, ni muchísimo menos. No quiero que me malinterprete. Simplemente es que es decir, yo puedo tener la opción de morirme y mi espíritu se queda ahí, en un cuerpo. Mire, muy sencillamente. Que mate, por si acaso. Tenemos muchas vidas. Igual. El espíritu, el alma, como usted la llama, tiene muchas vidas. O sea, si creemos en el más allá, luego el espíritu vuelve a reencarnarse. Tendrá otro cuerpo, otra familia, otra situación. Disculpa, si se cree, solamente si se cree. No es suficiente. Perdona, le acabas de decir. No es si se cree en el más allá. No, estoy diciendo, si hay un más allá, como nos dicen los espíritus, y por supuesto que lo hay antes que todo, considerar la reencarnación. El espíritu, el alma, depende de cómo usted lo llama, se reencarna muchas veces, muchas vidas. Ahora, ¿por qué se reencarna muchas vidas? Porque necesita esta escuela para avanzar. Ahora bien, Dios no nos impone nada, nos da libre albedrío. Y entonces, en cada vida, en nuestro, digamos, libre albedrío, la actitud que tenemos. Podemos ser buenos, tenemos que ser malos. El apego a la materia, digamos, no desprende muy fácilmente el espíritu del cuerpo, porque el cuerpo hace también parte de la materia. Hay muchos hermanos que vienen, todavía piensan a su casa, a su coche, la cuenta en el banco y todo esto. Imagínese usted si no van a pensar a su cuerpo. Ahora, pues que cuando el espíritu está encarnado, está ligado por cordones fluídicos al cuerpo. ¿De plata? Sí, de plata, fluídico. Está ligado el espíritu al cuerpo con esos cordones fluídicos. El desprendimiento dulce o, como decía antes Rodrigo, que digamos es más difícil y necesita tiempo, depende del apego que tiene a la materia. Hay espíritus que ya, digamos, piensan a la parte espiritual, el desligamiento es muy simple.
Sí, y las personas que no tienen opción de saber que existe un mundo espiritual. Es importante ser buena persona. Si tienen buena persona, no tendrá problema. Ahora, otras preguntas, por favor. Pues, tenemos más personas, porque para no... Cada uno... pero si a ver. levantan la mano yo me callo. Sí, dinos. ¿Ustedes ya nacieron con facultades sensitivas o las trabajaron mediante meditación o alguna introspección? Todos tenemos facultades. ¿Quién no han tenido, digamos, una premonición? ¿Quién no han tenido un sueño premonitor? ¿Quién? Todo el mundo. O sea, tenemos todos una predisposición. Por supuesto, hay gente que tiene, digamos, esta facultad es más desarrollada. Pero todo tenemos. Y claro, cuando la facultad es más desarrollada, luego ahí entra el libre albedrío. ¿Cómo voy a usar mi facultad? Para hacer el bien, para asesorar, para recibir mensajes y transmitirlo, o me armo un chiringuito, echo las cartas y cobro y me lo paso pipa. Cada uno tiene, esto es el libre albedrío, cada uno dispone de su vida, de sus facultades. En las casas espíritas todo es gratuito, ¿no? O sea que no hay negocio, es estudios. Tenemos, digamos, los textos que se llama la decodificación, por Allan Kardec, que ha explicado todo esto, y estudiamos a través de una decodificación ya hecha, sin interés ninguno. ¿Más preguntas? A ver, deja. Sí, yo quisiera, es la primera vez que vengo. No importa, bienvenido. Es la primera vez que vengo, entonces parto de la base de que nosotros sí que hemos tenido contacto accidental con el más allá, con lo cual para mí eso no tiene ningún problema. Sí que hay algo, ¿vale? Pues yo lo he sentido y así lo percibo y demás. Lo que sí que quiero preguntar, hombre, lo primero, la reducción esta maniquea del bien y el mal me parece un poco infantil. Reducción maniquea del bien y el mal, hace el bien y eso es muy infantil. El mal forma parte del bien y el bien del mal, es un yin yang. Nosotros todos tenemos agentes kármicos que nos hacen daño y gracias a ese daño aprendemos. Eso sí, reencarnación, aprendizaje, he estudiado mucho astrología, cábala y eso me ha enseñado lo mismo que estáis diciendo. Pero la reducción de haz el bien y todo te saldrá bien y serás recibido con ovaciones, pues no. Yo pienso que no es así. Es más determinista. No elegimos ni los amigos, no elegimos el color de ojos, ni el pelo, ni la familia. Inconscientemente o nuestra alma sí, pero nosotros no elegimos el camino muchas veces. Nos vemos abocados a ello, porque hay un programa, que lo habéis nombrado por ahí, hay una estructura, un programa que nos invita a es lo que se llama el nodo norte lunar en astrología, lo tenemos todos, encontramos el equilibrio y vamos avanzando hasta lo que habéis dicho, la sabiduría y demás. Pero vamos, dicho esto, la pregunta es muy concreta. ¿Habéis contactado con gente que ha muerto, o sea, espíritus de personas que han muerto en situaciones trágicas, es decir, asesinados, soldados que han muerto en guerra? Todos los martes. Pero contactáis con ese tipo de espíritus. Bien, ¿cómo expresan o cómo explican ese, que decíais, un apego al cuerpo, que por eso se queda, o porque ha sido malo? No, hay otras explicaciones. Cuando hay una tragedia, el espíritu queda allí, hay una impregnación, y eso se sabe, y eso se estudia y se sabe. Y en la literatura esotérica del siglo XIX... Impregnación es otra cosa. Bueno, pero hay una impregnación en el espíritu, en la casa, en el hogar, en la materia donde ha pasado eso, donde ha ocurrido eso. Incluso se puede ver situaciones repetidas, personas que han visto la persona ahorcada o la persona muerta, los soldados en guerra, incluso soldados en la batalla. Se puede escuchar hasta los ruidos de la batalla muchas veces, por personas sensitivas. Entonces, ¿cómo se explican ellos? Decidme otra cosa, no me digáis que es porque han sido malos. Decidme cómo se explica que hay un cierto apego de ese espíritu, no al cuerpo, sino a la materia, o en la situación en la que murió, en la zona en la que murió, en la casa en la que fue asesinado, en la zona donde murió por guerra. ¿Cómo explicáis eso? No me contéis que es porque es malo, que no es así, yo no me lo creo. La compañera ha dicho que no me lo creo para nada, pero para nada. Bueno, antes de responder a la pregunta en cuanto a la introducción inicial, bueno, decir que tiene razón,
que polarizar las cosas en bien y mal pues es un poco básico. Entonces, por eso nosotros no solemos utilizar el término mal. A lo mejor, pues para hablar coloquialmente, pues bueno, lo usamos, pero más que mal, preferimos utilizar la palabra desconocimiento o falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay 1000 escuelas y con todo es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Mucho más. Y de hecho, cada día uno se sorprende. Con lo que descubre, con lo que aprende, con lo que nos transmitís otros, eso es así. Entonces, muchas veces cuando se hace, ahora se utiliza la palabra, cuando se hace mal en el mundo es por desconocimiento. Eso, bueno, un poco en relación con tu introducción. Y luego, ya precisando en la pregunta, sí que nos hemos encontrado pues personas que, bueno, o han tenido un accidente de tráfico o incluso alguien ha aparecido de la guerra civil, sí, que vino y estaba en pleno campo de batalla y con el sufrimiento que eso llevaba. Entonces, ¿qué sucede? Eso es un espíritu que está encerrado en un cuadro mental. Es decir, falleció en un momento de una obsesión, con una gran adrenalina elevadísima, con una gran tensión, en un campo, vamos, cuidado que me matan, qué tal, que no sé qué, el enemigo, pues, y se ha quedado encerrado en su cuadro mental. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Sacarle de ahí. No es fácil. O sea, hablar con él, sacarle de ahí, decir, bueno, ¿dónde estás? Intentarle, porque claro, el tiempo, como lo contamos nosotros, es muy distinto al tiempo en el otro lado. Y esa es la mayor dificultad que tenemos. Es decir, cuando nos encontramos un espíritu que no sabe que ha muerto, pero está ahí manifestándose, decirle, mira, tu cuerpo ha fallecido, sobre todo si no tenía nociones espirituales o no se lo planteó, a lo mejor era un buenazo que no se planteó más allá de hoy hay que comer y hay que dormir, o sea, no se planteó más. Bueno, podía tener mejor formación o peor, a lo mejor era un chico del pueblo que no sabía más, que su vida eran las vacas y de repente le ponen el campo de batalla, y, o sea, no se ha planteado más complicaciones en la vida. Entonces, claro, pues te tienes que poner a su nivel y conversar. Y sacarle de ahí y a ver, con estímulos o con preguntas, ¿qué has hecho hoy? O bueno, ¿o has comido? ¿O no te parece raro? O mírate las manos, ¿no te parece que son distintas a como tú las conoces? O bueno, o ¿qué sientes? Háblame, yo estoy aquí. Y poco a poco ven que algo pasa, que no están en el campo de batalla. Y a partir de ahí, pues, labor de psicólogo es llevarle un poco a una situación más tranquila. Es que porque fuera malo, quiero decir, mira, hay filosofías que hablan del homo minimum es. Déjame que yo luego para nosotros es guerra, la vida es guerra entre todos nosotros. Pero vamos a ver, no me habléis del amor y la paz y la amistad porque... No, pero si tienes... Es una idea que sí que podemos aspirar, pero la gente todos somos muy normales y todos hemos hecho un poco de mal y un poco de bien. Pero si tienes más razón que un santo, pero es más, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir a alguien que es malo, que he tenido mis errores y mis dificultades en la vida? Es decir, sería... lo que decís, porque es la primera vez que repito, que además me gusta y voy a seguir viendo, vais a ver. Bueno, pues no, gracias en lo que podamos... Porque me interesa el tema. Sí. Pero que no se puede reducir a eso. No, bueno, y si lo bueno tal y si es malo. No, si lo hemos hecho me disculpo, pero vamos, no creo que tampoco sea nuestra intención el bipolarizar. Además, toda una cuestión de grados. Claro, no se puede reducir en 5 minutos la respuesta, digamos, de la doctrina espírita, porque toda esa respuesta se la lleva la decodificación de Kardec. Son 5 volúmenes así. Entonces sus preguntas a veces encuentran una respuesta sencilla porque no podemos dar una respuesta, digamos, en función a un libro de decodificación. Usted dice que no me habláis de esto. No, vamos a ver. Somos lo que hemos hecho. Tenemos... Sí. No todo. Bueno. No hay tanto libre albedrío como se dice. No, vamos a ver, hay gente que no tiene opciones. Exactamente. ¿Cómo se hace un asesino? ¿Se hace o se nace? Se nace con unas oportunidades en entrar como estrella o no. La vida no es tan fácil. No es así. No es así. El libre albedrío es una facultad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Esta es nuestra opinión y yo la respeto, pero también usted debe respetar la mía. Perdón. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo prácticamente quiero darles un breve, ¿cómo le digo?, argumento de algo real que a mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, un vecino de mi provincia en Honduras falleció, era como se dice, en toda la familia siempre hay un garbanzo negro. Era el malo de la familia.
era amigo de la casa, de mi familia, y resulta que ahí lo mataron. Era un chico que se vengaba de si a alguien le hacía a alguien de su familia, él se vengaba, si le tocaba matar, mataba. Resulta que él en un sueño, a él lo mataron, y en un sueño que él se rebeló, porque nosotros le queríamos mucho, aparte de muy amigos de la familia, y él vino, en un sueño me dijo, llegó a mi casa y me abrazó y me dice, Claudia, dile a mi familia que trate de hacer el bien, porque la estoy pasando mal. Así me lo dijo. Hasta la piel de gallina se me pone. Que traten de hacer el bien porque lo estoy pasando mal y que oren mucho por mí. En cambio también otra familia espírita, porque yo gracias a Dios desde pequeña he tenido conocimiento de esta doctrina espírita, falleció, y en su momento de fallecimiento, por algunas preguntas que han hecho, estoy haciendo este pequeño argumento, ella pedía que cantaran, porque claro, el espíritu de ella estaba saliendo de su materia, y ella dice, que no llore mi familia, que no llore mi familia, quiero que canten, porque me están esperando y me están esperando con mucho gozo. Entonces son vivencias que realmente vale la pena hacer un argumento de esto, y tantas cosas que les podría contar ahora, ¿vale? Quería un segundo añadir una cosa. A veces no comprendemos por qué pasan cosas. No lo vamos a comprender, como antes decía este señor, ¿por qué le pasa esto? Yo no me lo puedo creer. ¿Por qué hoy somos de una forma y por qué nos pasa esto? Pero, ¿qué hemos hecho ayer? Tal vez tenemos que pasar por esta, digamos, por esta experiencia para reajustar el mal hecho ayer. Porque aquí es como Hacienda. Algo que tú haces y luego, tarde o temprano, en esta encarnación o en otra o en la siguiente, hay que reajustarlo. No se escapa. La ley divina es así. Nino. Mira, esta evidentemente va a ser la pregunta no del millón, sino de los 100 millones, porque recién se habló de un programa que nosotros traemos, o de un contrato que firmamos en el otro lado, para decirlo de alguna manera coloquial, y se habló de que un asesino es un asesino, y ustedes dicen, vosotros decís, lógicamente, que hay un libre albedrío. Y la primera pregunta es, que me temo que no va a ser fácil de contestar, ¿qué porcentaje hay de libre albedrío y de predeterminismo en todo esto? Porque, por ejemplo, cuando el que disparó contra Pablo II, cuando la tercera revelación, Juan Pablo II fue a perdonarlo, porque él hizo lo que tenía que hacer según la tercera revelación. Y cuando Judas traiciona a Jesús, también estaba ahí para traicionarlo. Entonces, claro, esa es la gran pregunta, porque muchas de esas cosas horribles que pasan porque tienen que pasar, porque si no, además, el plan divino no sería divino. O sea, ¿de qué Dios estamos hablando? Que es omnisciente, presciente, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, todo esto horrible que pasa, todo lo malo que pasa por una razón y tiene que ser para bien, ¿o no? Por supuesto. Por supuesto. A ver, Dani, nadie sufre si no tiene que sufrir. Vamos a ver, todas las cosas que ocurren en la vida tienen una razón de ser, absolutamente todas. A lo mejor el individuo que recibe una puñalada, o que recibe un tiro, o que recibe a lo mejor es que tiene que pasar por ello. Pero en el mundo espiritual siempre se escoge a alguien que lo haga, porque aquí oímos muchas veces decir: Dios castiga al hombre a través del hombre y Dios beneficia al hombre a través del hombre. Así es, porque siempre puede aparecer alguien cuando tú estás necesitado que viene a ayudarte. O, por el contrario, si tú tienes alguna deuda con el pasado, esa deuda te la van a hacer pagar. Te la van a hacer pagar y alguien se presentará para que pagues esa deuda. Evidentemente el que se brinda, digamos, para pagar esa deuda, también adquiere deudas, sin duda alguna.
Pero volviendo a lo que decía este hombre de aquí de la izquierda, el bien y el mal, evidentemente el mal existe y el bien también, pero como tú decías anteriormente, hay grados. No se puede ser puramente bueno ni puramente malo. Hay personas muy malas, hay personas menos malas, hay personas correctas y hay personas buenas y otras muy buenas, pero llevarlo todo al extremo, no, porque eso sería salirse de la regla. Un reduccionismo total. Claro, o sea, eso es salirse de la regla. Como decía esa persona, pero que nada es todo bueno ni claro, nada malo. Pero que el mal existe. Y es más, hay otra cuestión. Porque está dentro nuestro. Sí, exactamente, hay otra cuestión. Siempre que nosotros estamos tendentes al mal, hay alguien que nos está alentando al mal. Alguien espiritual. Siempre hay algún espíritu que nos está alentando al mal. Si yo salgo por la puerta y veo un escaparate de alguna cosa que me gusta y que yo no la tengo y que quiero tenerla, pero no tengo dinero para pagarla, pues me quedo pensando, ¿y si le pego una patada al cristal y me llevo la cosa? Yo empiezo a dudarlo, pero hay alguien que yo no lo sé, que me está alentando para que lo haga, y ahí está mi libre albedrío, de si lo hago o no lo hago, si le hago caso al que me está alentando o no. Un espíritu. Claro, esto es un mundo de prueba y expiaciones. No es un mundo feliz. Entonces, el mal, entre comillas, que tenemos, con lo cual tenemos que enfrentarnos, es, digamos, nuestra escuela. Es nuestra escuela, porque nosotros tenemos que claro, lidiar con él y salir adelante por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestra... o sea, escogemos nosotros lo que tenemos, lo que queremos que seguir. Y entonces el mal en este planeta está por nuestro adelanto, para que nosotros podamos seguir y no dejarnos, digamos, llevar por él. ¿Cuándo pasaremos en otro, a ver cuándo, en otro planeta donde no hay mal? Ya no volvemos más aquí. O este planeta habrá dado un salto, digamos, distinto. Cambiando un poco de tema, habéis hablado, yo creo mucho en la reencarnación, por el tema de la astrología, que llevo 40 años estudiando. Sí que creo en la reencarnación, creo en la reencarnación además concreta, haciendo unos pasos hacia la perfección espiritual, y así te lo indica la rueda kármica, que es absolutamente perfecta. Dale el micrófono, es que si no, no... Os iba a preguntar por algo que sí que se estudia en física, y es universos paralelos. ¿Tenemos encarnaciones paralelas? Es decir, nuestra alma se puede dividir, subdividir y hacer un aprendizaje en otros planetas, en otras galaxias. En la física está, en la física normal se estudia y está. ¿Podría ser? El espíritu durante el sueño se desprende del cuerpo. En base a la elevación que tiene, en base al merecimiento que tienes, vuelve a la parte espiritual. Vuelve. Para aprender, para estudiar o para ser, digamos, para ser sosegado también por el trabajo que hace en la encarnación. Porque la encarnación para el espíritu no es una cosa muy buena, es como una prisión. Y entonces, depende de su merecimiento, se desprende y vuelve a la parte espiritual. Y entonces sí, una pregunta la hago a usted. Usted ha dicho que cree que hay muchas reencarnaciones. ¿Por qué hay muchas reencarnaciones? ¿Por qué? Porque Dios programó muchas reencarnaciones. Bueno, el tema de Dios yo lo dejo aparte, ¿no? Vamos a ver. Pero es una perfección, pasa hacia un objetivo. Claro. Como claro. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que cada reencarnación tenemos que hacer algo para merecer de avanzar. Si no, reencarnamos otra vez con malas con reencarnación duras, que nos matan, que nos dan cuchillada, como se decía, que le parecía injusto, pero a veces porque es para corregir, porque tenemos que avanzar o sí, o con las buenas o con las malas. Es siempre en progreso el espíritu, no puede estancarse. Sí, y hay unas vidas más duras, menos duras, unos roles,
Hay unos planetas que además te dicen como el maestro, el mal maestro o el buen maestro. Eso es como una escuela. Funciona como una escuela. Es una escuela. Esa es una escuela. Pasamos de curso, claro, pasamos de nivel, claro. unos antes, otros. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Claro. Yo no creo tanto en el libro, de que es un programa determinista, la astrología te lo dice. Vamos, tienes que conseguir esto. Y para conseguir esto, pues tienes que pasar por una serie de experiencias, una serie de personas que te van a ayudar, que no. ¿Y qué es lo que hay que conseguir al final? No ha sido contestado. El nodo norte astrológico. Lo llevo al 100%. Claro, claro. Llevo 40 años. Estáis hablando de otra serie de circunstancias, pero Claro. el título de la conferencia, a la cual han venido muchas personas para saber, Pero- todavía no ha sido informado. Miguel, perdona, pero nos limitamos a contestar lo que nos preguntan. Si el público no pregunta la razón, ¿Debéis explicar vosotros? vale, pues naturalmente que sí. Pues vamos a ver, ¿dónde va el espíritu o la persona cuando se muere? Ese es el título, me parece, de ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿Se puede hablar de yo los lo- suicidas cuando están en plan astral? yo lo había explicado al principio también, pero lo voy a intentar aclarar otra vez, dentro de los conocimientos que uno tiene. Evidentemente, cuando una persona muere, naturalmente su espíritu se va a donde le corresponda en función de las ondas vibratorias que el individuo tenga, en función de las ondas vibratorias, o sea, en función de los merecimientos, porque en la tierra estamos todos revueltos, más o menos, pero en el mundo espiritual no. Allí está la gente o el espíritu mucho más vamos a ver, están sí, vamos a ver, sí, o sea, están más seleccionados, no me salía la palabra. Compartimentados. Sí, o sea, cuando nosotros vayamos al otro lado de la vida, si yo soy una persona que tengo malos pensamientos, malos sentimientos y malos comportamientos, iré al lugar donde haya espíritus que hayan tenido malos comportamientos, malos sentimientos y malos hechos. Iré con ellos, porque es un problema de sintonía. Nos juntamos con los que son más o menos parecidos o iguales a nosotros. Si por el contrario nos hemos comportado bien en la vida, o por lo menos medianamente bien, iremos con aquellos espíritus que son tranquilos, que son amorosos, que nos van a hacer la vida agradable y que no nos van a plantear problemas. Tengo que deciros una cosa más, que se me ocurre ahora. En el otro lado de la vida hay mafias. Sí, hay mafias. Los espíritus se maltratan cuando son espíritus de bajas vibraciones y con malos sentimientos que se han comportado muy mal en la vida. Están en sitios oscuros donde todos los que tienen a su alrededor se maltratan los unos con los otros. No vamos a contar ahora aquí todo lo que se nos ocurre porque sería muy largo y además difícil de entender, pero aquello es aquello sí, pero sí, de acuerdo, sí, puedo contarlo también, pero yo, como soy catastrófico, a mí me gusta que las personas tomen conciencia de lo que pueden encontrar si nos comportamos mal. Ahora bien, ¿Pero qué es mal? que es mal hacer daño. Sí, vale, voluntariamente me refiero. Naturalmente. Vale, Si usted hace daño y no se entera de que lo hace, no tiene consecuencias. Dios castiga la intención, no el hecho. Pero no castiga a Dios. Bueno, es un ejemplo. Exactamente. Pero es la intención, no el hecho. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está en dificultad? ¿A oración puede ser solo un pensamiento o tengo que hablar? ¿O solo quedar pensando bien en una persona que ha muerto? ¿O necesito orar hablando en silencio, así, bajito? O... No sé, la contesto yo. Hombre, por todos los medios que puedas. El pensamiento es muy importante. En una ocasión, en la mesa mediúnica, vinieron pues, hermanos de conocimiento y no recuerdo por qué les hicimos una pregunta pues, acerca de la situación política mundial o algo así. Y nos dijeron algo
que a mí me llamó mucho la atención. Nos dijeron, cuando usted coja el periódico y aparezca una foto de no sé qué líder político, de no sé qué país, no voy a poner nombres, da igual, dicen, no envíe hacia esa foto su mal humor, su preocupación, su odio, no, porque esas ondas llegan. De todo lo contrario, ante una foto de un político que normalmente resultan desagradables, envíele vibraciones de positividad, de mejora, de esclarecimiento, de pedir ayuda, si crees en quien creas, y si no, pues en la alta espiritualidad o en la más pura energía del universo, en fin, en lo que usted crea. Mandarle las mejores vibraciones pues de mejora, eso influye mucho. Eso hablando un poco abstractamente. Más aún si es alguien de tu entorno, pues con todos tus medios, desde una palabra amable, desde bueno, escuchar es muy importante. A veces es más importante escuchar que hablar, porque las personas tienen necesidad de sacar de dentro lo que tienen enquistado, y una vez que lo exteriorizan, pues todo se mejora. Entonces, escuchar a veces es la mejor de las caridades que podemos hacer. Caridad, dice Allan Kardec, que es amor puesto en acción. Eso lo define Allan Kardec en la codificación, ¿no? Entonces, muchas veces esa acción puede ser tan sencillo como escuchar, perder tiempo, entre comillas, tomar un café y a ver, ¿qué problema tienes? Dime, vale, yo no te voy a dar la solución, pero cuéntame. En fin, por todos los medios, hacer el bien es por todos los medios que tengas, y para eso la imaginación es muy importante. Los pensamientos rebotan, ¿no? Por supuesto. Y en nosotros, con lo cual nosotros también somos espejo de lo que mandamos. Entonces somos los primeros interesados en mandar. Yo he tenido alguna experiencia de momentos que estaba pasándolo mal y mentalmente he pedido ayuda. Claro, eso lo he vivido yo, naturalmente, y me han contestado de manera rapidísima y mejorar mi situación, pero pensándolo. Por eso los pensamientos llegan, claro que llegan, y muy lejos. O hablándolo, ¿no? O hablando también, pensándolo o hablando, porque para hablar ya lo estás pensando. Claro, porque ¿qué es la oración, por ejemplo? La oración, si la haces con el sentimiento, no tiene fin, llega al infinito. Ahora, si la haces rutinariamente, no tiene valor, porque si estás haciendo la oración y estás pensando en otra cosa, pues eso no llega, normalmente no llega a ninguna parte. Tengo yo la pregunta. Nos ha dado su comentario Rodrigo de lo que hay al otro lado, pero bueno, me gustaría escuchar también a Víctor y a Enzo también, un poco. ¿Qué nos espera, no, en el más allá? Nos espera, por supuesto, la vida continúa. La vida no acaba en la tumba, porque el cuerpo se queda, la cáscara se queda, pero, digamos, el espíritu sigue su vida y queda como somos. Por ejemplo, Rodrigo, como es hoy, aquí encarnado, yo aquí encarnado, lo mismo somos cuando desencarnamos. Lo que nos espera es lo que hemos sembrado. Cosechado, exacto. Lo que hemos sembrado. En el sentido que, bueno, Jesús, que fue nuestro grande maestro, nos dejó el Evangelio, que dice que sin amor no hay salvación. En el sentido, hay que cambiar la forma de ser, hay que quitar el egoísmo, hay que quitar el altivez. Esto yo elijo ser egoísta o no, altivo o no, interesado a las cosas, digamos, de la tierra o no, el apego que decía antes. Esto yo lo elijo porque tengo libre albedrío. Y también las experiencias, ¿no? Tal vez vengo de reencarnaciones un poquito muy atrasada y todavía tengo esta animalidad que todavía llevo. Y entonces poco a poco tengo que
digamos, solucionar, avanzar en ese sentido. Y entonces lo que me voy a encontrar, creo por lo menos, así nos dicen los hermanos, es, digamos, bueno, si he hecho una buena reencarnación, por ejemplo, todos mis parientes, todos mis queridos que me vienen a, digamos, a acercarse y me vienen, digamos, a recibir, si tengo merecimiento. Por supuesto, si yo por mi elección, he matado, he robado, he hecho malas cosas, lo que me va a esperar es la sombra. ¿Y dónde me lleva la sombra? En el bajo astral. ¿La reencarnación es voluntaria? No. Entonces los espíritus que están en la sombra, algún día salen de la sombra. Claro, claro. Cuando por fin van pidiendo ayuda, cuando por fin se van percatando que no hay salida de ahí. Y esto demora, por supuesto. Y luego piden ayuda, y luego vienen los socorristas, los hermanos que les socorren, lo llevan fuera de ahí, y luego en función a lo que necesitan para reajustar todos los desatinos que han tenido durante la encarnación, planean una encarnación, digamos, adecuada. Mira, yo... ¿Qué tenía? Bueno, pues bueno, es que yo no sé lo que nos espera después de la muerte, porque la reencarnación, si es que existe, conlleva la ley del olvido, con lo cual todos los que estamos aquí habremos pasado por ese trance muchísimas veces, es decir, habremos pasado por muchos cuerpos que han muerto y nos hemos olvidado de esa experiencia. Entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces lo único que me queda es hablar de lo que dicen otros sobre este tema. Y bueno, estaba pensando, León Denis, ¿sabéis? León Denis es el continuador de las obras de Allan Kardec. Es el que nos comenta que cuando pasemos, todo va a seguir igual. Es decir, no va a haber grandes diferencias, no nos vamos a convertir en santos, ni ángeles, ni nos van a salir alas, ni nada por el estilo. Es decir, que miraos frente al espejo, haced ese ejercicio alguna vez y decir, bueno, pues este soy yo, y cómo soy por dentro, y qué llevo. ¿Llevo miedos, o llevo ilusiones, o llevo algo que hice mal y que todavía lo llevo encima porque no me lo he sabido quitar, no me he perdonado a mí mismo? O tengo cierto rencor que no sé, me le hicieron y no soy capaz de perdonar. O sea, ¿cómo soy yo? Esencialmente, en esencia, no si soy rubio, moreno, con canas, no, o sea, ¿cómo soy en esencia? Bueno, pues esa esencia que vais a poder ver cuando hagáis un análisis personal y sincero, esa esencia es la que va a pasar al otro lado tal cual. Por tanto, vamos a pasar con nuestros miedos, si es que los tenemos, con nuestras ilusiones, con nuestra ansia de mejorar, con nuestra bondad, a veces con nuestro desconocimiento, con nuestro afán de continuar estudiando astronomía kármica porque nos gusta, o lo que sea. Es decir, todas esas ilusiones, tal cual, las vamos a llevar al otro lado y vamos a proseguir. Entonces, no penséis que hay grandes cambios. Si sois buena gente, que lo normal es que lo seamos, ¿no? Pues tal cual vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo final? Pregunto, porque claro, yo ahora mismo en este momento, que ya estar con vosotros y tal, pero considero que vivir, a mí si me tienen que elegir entre nacer o no nacer, pues a veces me he planteado, sobre todo últimamente, porque ya en situaciones, pues que no sé si es un regalo, sinceramente. Es un regalo envenenado. No lo sé. Entonces, dices, caramba, tener que seguir para mejorar Inés. ¿Quieres responder tú? Sí. Dale. ¿Creéis en la reencarnación? Perdón, en la reencarnación, evidentemente, en las regresiones. ¿Cómo regresiones? No entiendo eso. A ver, una regresión para saber qué otras vidas anteriores han vivido. Hipnosis. Bueno, como decía antes mi compañero, entra en función la ley del olvido y nosotros no lo sabemos. Sabemos muchas cosas de nuestras vidas pasadas porque nos las han contado,
pero no porque nosotros tengamos realizado ningún acto de claro. este tipo. Vale. Vamos a solamente una cosita. Perdón. Bueno, sabe, la regresión es una terapia psicológica que se tiene que hacer en un entorno con un gran profesional porque puede tener sus complicaciones. Entonces, únicamente se debe utilizar cuando el terapeuta profesional estime que va a obtener una información que la puede aplicar en un caso médico. No, solamente eso, perdón. Sí, vamos a ver, mi compañero se refería a la regresión, claro, a la regresión hipnótica. Hay terapeutas que se dedican a hacer regresiones hipnóticas, pero yo les manifiesto a ustedes lo siguiente, y es, cuando el terapeuta hace un trabajo de regresión al paciente, el paciente cuenta todas aquellas cosas que le permiten contar, aquellas cosas que van a servir para que su vida evolucione. Lo que no va a servir para que evolucione no se lo permiten contar, o sea, lo cuentan parcialmente, aquello que puede beneficiar al paciente. Lo que no puede beneficiarle no sale a la luz. ¿Comprende? Porque no se lo permite. O sea, todas las, la comunicación con los espíritus, ¿son todos del pasado o también hay de en adelante, que yo creo que se me oye? Vamos a ver. Si cuando se han comunicado con los espíritus, sí, todos son, por decir algo, del 2018 para atrás, o también ha habido espíritus que sean del futuro. No, del futuro, bueno, desde luego no. Desde luego no. Desde luego no. Vamos a ver. Usted quiere decir que que si los espíritus se comunican de diversas etapas, o sea, de diversas edades, o sea, de diversas vidas, ¿no? Épocas, esa es la palabra, sí. Bueno, pues vienen de todo. Vienen hasta espíritus, pues a lo mejor que han vivido hace 800 años. Pero siempre para atrás. 800, sí, claro, naturalmente. El que está vivo no se manifiesta. Bueno, tengo que decir una cosa. También puedo. Tengo que decir una cosa, que algunas veces hemos recibido espíritus que están en la cama soñando y han venido aquí. Y están vivos, están encarnados. O sea que también puede ocurrir. Ahora, eso es lo menos, ¿eh? Con un sastre de Alcorcón. Y es muy divertido. Con un sastre de Alcorcón tuvimos una conversación y nos dio el teléfono y todo suyo que estaba dormido. Y le vamos a este hombre mañana a decirle que hemos hablado con él. Nos va a decir que como locos. He hablado que cuando a pessoa se recibe, viene gente para recibir cuando a pessoa muere. E por acaso, se me morro acá e de repente assim atentado e me morro, quem vai me receber? E não conosco nadie por acá. Como vai ser? Não, que quando a pessoa está enferma, vem gente para nos receber, né? E quando Bueno, pero es que no estás sola. Sí, es decir, aunque en tu entorno no conozcas gente que haya pasado previamente que tú, probablemente en vidas anteriores hayas generado familia, amigos, conocidos, afectos sanos que estén ahí para ayudarte. Siempre va a haber gente que, si lo necesitas, va a estar ahí. No somos burbujas en este mundo, para bien o para mal, estamos bastante más acompañados de lo que parece. Tenemos un espíritu de la guardia, el espíritu de la guardia. Tenemos un espíritu que está superior, que está siempre con nosotros, y es el espíritu de la guardia. El ángel. El ángel de la guardia. Es uno, luego son mentores tal vez. A veces cuando pasan de estas desencarnaciones tan, digamos, tan dura, puede pasar que los hermanos sacan el espíritu antes del cuerpo, antes que pasa, digamos, el accidente fuerte. Lo sacan. Sí. Hay una cuestión que yo quiero decirle a esta señora, porque lo preguntaba. Como yo me lo reconozco un poco catastrofista, lo reconozco, porque yo lo que quiero es que la gente tome conciencia de que portarse mal es muy malo.
Yo lo que quiero es que la gente evolucione, que vaya a mejor, pero para ir a mejor hay que comportarse bien. Ahora, también tengo que deciros que en el otro lado de la vida recibimos una comunicación una vez de un tendero andaluz que había quitado el hambre a muchas personas después de la guerra civil que tuvimos. Le había quitado el hambre, las personas llegaban allí, las mujeres llegaban a comprar lentejas y decían, fulano, le decían al tendero, apúntamelo, porque hoy no te lo puedo pagar. Y el tendero decía, ¿y cómo yo a estas personas no las doy las lentejas que necesitan para comer, aun sabiendo que no me lo van a poder pagar? Dice, el problema que yo tenía es que el saco de las lentejas cada vez iba disminuyendo y el dinero no me lo reponían para yo poder comprar otro saco. Pero aún así todo, yo les concedía ese medio kilo de lentejas que pedían. Cuando pasó al otro lado el tendero, las que le habían pedido las lentejas y les había quitado el hambre, recibió un aluvión de felicidad. Él decía, si tú me preguntas si yo soy feliz, lo decía en comunicación, si tú me preguntas si yo soy feliz, yo no puedo decirte que sea feliz, yo tengo que decirte que soy súper feliz, no he encontrado otra vida mucho mejor que esta, porque me lo han agradecido el mundo espiritual, me lo han agradecido al 1000%. Entonces, yo lo que quiero deciros es que en el otro lado de la vida se sufre, pero también se goza mucho, en función de nuestros comportamientos frente a los demás. Referente a la pregunta que hoy se está diciendo, que qué hacemos cuando nos vamos para allá, ¿no? Yo he tenido siempre muchas dudas, aunque tenía pruebas, pero somos humanos y yo he tenido muchas dudas. Cuando se ha muerto una persona y yo he estado en el velatorio, yo he ido siempre a atornillar a ver si era verdad lo que estabais diciendo, que se sale fuera del cuerpo y que ya no estamos, ¿no? Sí, pero eso no lo ve usted. No, pero he hablado sin nadie delante, claro. He estado hablando con él o con ella y le he estado explicando lo que vosotros estáis explicando, diciéndole que ha dejado la camisa o el traje y tal, ¿no? Y cuando he terminado la conversación, le he querido sacar una prueba si me había oído o no. Y efectivamente recibía la prueba. O bien con un tirón de oreja, que lo notaba, o bien con un golpecito en el ataúd. Bueno, pues eso es entonces, no tengo duda ninguna. Ya, hoy. Esa es una prueba. Un comentario, bueno, una idea que me ha venido al hilo de tu intervención es los velatorios. Los velatorios. Es importantísimo tener una sintonía de buenas vibraciones. Vuelvo al libro que le recomendé antes, el de Volví, del hermano Jacobo, psicografiado por Chico Xavier, donde explica pues, la situación en su propio velatorio, ¿no? Cómo le llegaban las vibraciones de los demás, gente que venía que tenía ciertos rencorcillos, pues lo sentía negativamente, pero hasta el punto de que se veía muy afectado. Entonces, es un sitio en el que es muy importante pues transmitir lo mejor, intentar explicar pues bueno, lo que va a pasar a continuación, intentar tener una buena sintonía. Recuerdo, hace poco fue a un velatorio y no entiendo muy bien la situación de buen rollo, de buen rollismo que se está creando hoy día en los velatorios. Yo imagino que es una situación incómoda y que todo el mundo intenta, pues bueno, pero parecía un bar de copas. Decía, en un tanatorio con el cuerpo presente, y yo no sé si es que la gente quería evitar el mal rato, pero se reían, es decir, no entiendo por qué estamos degradando una situación solemne. No tiene por qué ser triste, todo lo contrario, porque si tenemos esperanza, pues tiene que ser. Pero una cosa es la alegría y otra cosa es no tener cierta solemnidad que el lugar y el justo. Entonces, en la medida de lo posible, yo creo que es bueno pues
mantener esa solemnidad, ser positivo y transmitir todo lo mejor que tengamos dentro, transmitirlo a quien está ahí, que está en un proceso de desencarnación. Pero la desencarnación no es automática. No es inmediata, no es inmediata. No es inmediata. Lleva un trámite no tan largo como decíamos antes, que a lo mejor era un caso extremo, pero lleva un periodo. En Obreros de la Vida Eterna, de Chico Xavier también, psicografiado por Chico Xavier, nos habla al final, bueno, la segunda parte del libro hacia el final, de varios casos de desmaterialización, bueno, que fallece hasta que deja el cuerpo, ¿no? Entonces, se viene hablando de en torno de entre 24 y 72 horas, porque el espíritu está pegado al cuerpo, entonces tiene que ir poco a poco desligándose, se empieza a aparecer por las extremidades, y donde más se tarda es en los plexos, donde hay más energía. Se termina por el plexo coronario, que es ese cordoncillo que hablabais antes poéticamente, un cordón de luz que se intenta ver el cordón umbilical, pero no tiene nada que ver. Un cordoncillo de luz que une nuestro plexo coronario con la mente espiritual de nuestro espíritu. Eso es lo último que se termina por desligar. Entonces, ese periodo puede ser más o menos largo. ¿De qué depende? Depende del apego que tengamos a nuestro cuerpo. Claro, pero ellos no tienen que hacer todo el tiempo. Claro, pero tarda, vamos, en días estándares nuestros, En caso de más o que menos. se incinere el cuerpo. ¿Cómo? Perdón. En caso de que se incinere el Lo cuerpo. mismo, porque el apego es hacia algo material y hacia cuadros mentales. María Luisa. Si se le ha hecho la autopsia, tarda el mismo tiempo en desencarnarse, 24 horas. No tiene. En función. Algunos se despiden en esas 24 horas, se aparecen a familiares directos. Porque si está el espíritu. Estoy bien, tranquilo, ese espíritu Pero, está todavía Víctor, ¿en cuánto tiempo? Se puede mover, se desplaza. Tiene un radio de acción. Pero ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, aunque se le haya hecho una autopsia, se puede desencarnar? ¿Cuánto tiempo? No tiene nada que ver, Es decir, el criterio no es que el cuerpo haya sido manipulado en una autopsia, no tiene nada que ver. O sea, depende del espíritu, del afecto desordenado, por así llamarlo, que tenga su propio cuerpo o no. O sea, te refieres que 2 días puede estar, 2 días y 3. Nos dice Chico Xavier que entre 24 y 72 horas. Y meses. En un caso extremo puede ser superior. Hay un libro, Crónica de un despertar. Ahí lo explica todo. En forma maravillosa. Porque este Volvic, dice él, lamentablemente está agotado. Está libre de copyright y lo podéis descargar. Pero ahí hay este libro que es Crónica de un despertar, que lo explica. Ahí está, mira, Mirta lo está. Sí, es fantástico. Y yo, por ejemplo, que he donado mi cuerpo a la ciencia, vamos, que cuando me muera vayan cogiendo lo que puedan, tampoco pasa nada con esto. El espíritu no tiene nada que ver, ¿no? Absolutamente. Usted, que es buena gente, va a ser así. Esto yo lo he leído 3 veces. Porque la verdad. Ya está listo para irse. Mira, por ejemplo, este señor quedó 5 años pegado a su cuerpo, mirando los gusanos que se comían, digamos. No, pero vamos a ver, el espíritu se puede ir moviendo donde quiera. Va a quedar ahí dentro de la cajita. Sí, pero tiene un radio de acción bastante, porque está pegado. A ver, déjame un momento. Pero dejamos esto que... La conversación es desagradable, pero repito una vez más, es conveniente, sobre todo porque el espíritu se despega del cuerpo en función de los comportamientos tenidos. En función de esos comportamientos y del amor que desplaces hacia los demás, así se despega el cuerpo. Yo les voy a contar a ustedes en un libro, no sé si era en Transición Planetaria, un libro que hay por aquí, hay un avión tiene un accidente. Tiene un accidente y mueren muchas personas dentro del accidente, claro. Vamos a ver. Y los espíritus que están encargados de estas cosas
sacan a los muertos, a los espíritus de los muertos, los sacan del cuerpo para que quede su cuerpo libre del espíritu, o sea, el espíritu libre del cuerpo. Bien, entonces le pregunta uno al encargado de sacar los espíritus del cuerpo, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo pueden tardar en sacar los espíritus del cuerpo? Y dice el que está encargado de eso, dice, todo esto está en función de los comportamientos, del apego a la materia, como antes decía mi compañero. El merecimiento. Del merecimiento y del apego a la materia. Dice, porque hay unos que serán atendidos inmediatamente, en cambio otros pasarán días y días largos. Eso está en función, como ya hemos dicho, de el género de vida que hayan tenido a lo largo de la vida corporal. Todo eso está en función de eso. Ahora bien, llegado un momento, aunque se tarde mucho, todos salen, pero está en función de eso. Yo quería preguntaros, estuvimos aquí en las conferencias de Raymond Moody, ya sabéis que es uno de los mayores expertos en experiencias cercanas a la muerte, y hablaba de dos cosas, del túnel, el famoso túnel, de que hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel, y luego también una cosa que me llamó la atención, y dice que le había pasado con muchas personas, ¿no?, en sus investigaciones en Estados Unidos sobre todo, y es la película que llama él. Es decir, y tronco un poquito con lo que estáis diciendo, te sientan como en un cine, y esto es además muy terrenal, lo podemos entender, y te dicen, esto hiciste bien, esto hiciste regular, esto hiciste mal, a esta persona hiciste sufrir, a esta persona le hiciste mucho bien, es decir, un poco que te enseñan lo que has hecho y cómo lo has hecho. Yo os quería preguntar, el túnel no lo habéis nombrado, todo lo que estáis diciendo yo evidentemente os creo, porque lo habéis recibido de vuestras experiencias y conocimientos y contactos. Pero ¿y el túnel? Porque yo sí que, por lo menos con dos personas que han estado en coma, sí que me han hablado del túnel. Negro, final, luces que te acompañan y escalera. Os iba a preguntar pues, a dos cosas, túnel y película. Vamos a ver. Esto del túnel es todavía el espíritu que está todavía pegado, o no pegado, está atado al cuerpo. De hecho vuelve. Por una razón X. Tal vez la espiritualidad decide que todavía tiene que quedar otro poquito más. Eso de la película es cierto, porque siempre en base al merecimiento que tenemos, podemos planear nuestra futura reencarnación. Y entonces, ¿qué hace la espiritualidad? Te pone como una película, una pantalla, y dice, mira, aquí lo hiciste mal, esto hay que hacerlo así, esto lo hiciste bien, aquí no, aquí sí. Entonces, en función a cómo lo hemos hecho, se puede hacer un programa, digamos, de reencarnación. A veces nacemos con problemas físicos, no porque Dios se venga con nosotros, sino porque necesitamos, digamos, reajustar en ese sentido. Ahora, María Jesús va a añadir algo de este tema. Vamos a ver. No, por la cámara. Todo el que quiera saber, que venga los jueves. Ha dicho el micrófono. Todo el que quiera aprender, que venga los jueves a trabajar con nosotros, que es gratuito. Hay tertulias, hay coloquios y se explican las cosas muy bien. El túnel no existe y yo te explico. Lo que ocurre es que es un invento cómodo para que la gente lo entienda. Si yo estoy dormida y me despierto en mi habitación, por ejemplo, y está todo oscuro y de pronto al fondo del pasillo dan una lucecita pequeña, ¡ay, estoy en un túnel! No estoy en ningún túnel. Es simplemente que he despertado y veo la luz del otro lado, donde yo me voy a ir acercando. Y allí es donde me van a decir, mira bonita, vuelve que no es tu momento. O pásate para acá que sí, que ya llegó. Pero el túnel en sí no existe. Son proyecciones mentales. Y da la sensación de que es un túnel. Pero nada más. De todas formas, no os preocupéis. Podemos pasar por el túnel, podemos pasar por un puente.
Eso es lo de menos. Lo único que importa es que aprendamos a bien morir para poder vivir mejor. Lo de la película sí es verdad. ¿Cómo? Lo de la película. Sí. A todos nos ponen, pero no porque nos sienten en un cine y veamos la película. Lo vamos a ver nosotros solitos, lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Bueno, chicos, muy bien a todos.